Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal de YouTube. En este caso vamos a realizar una clase integradora del curso de especialización de coordinación y supervisión de ATES. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta clase integradora de la unidad 1? Vamos a trabajar 5 textos que son sumamente importantes y son introductorios de este curso de especialización. Primero vamos a trabajar los capítulos 5 y 8 del libro de acompañantes de Pablo Dragotto y María Laura Frank. Después vamos a trabajar un apartado del libro de Guillermo Fernández Dadam, Haciendo Caminos 3. Luego trabajaremos un texto académico del licenciado Rino de Mossi sobre coordinación, algunos capítulos del libro de Lionel Loiden sobre acompañamiento terapéutico y finalmente el texto de Rosales sobre supervisión. ¿Por qué es importante trabajar las cuestiones de la supervisión y la coordinación desde el libro de María Laura Frank y Pablo Dragotto? Porque tenemos que establecer que son dos cuestiones diferentes. Una cosa es supervisar y otra cosa es coordinar. Eso es lo que vamos a trabajar en esta instancia. El capítulo 5 va a remitir al concepto de coordinación, como ya lo vimos en clases anteriores, y vamos a trabajar las características y las diferencias de la coordinación respecto de la supervisión. En primera instancia, es vital entender que el supervisor es un agente externo que asesora al equipo de trabajo que tiene un coordinador a cargo. Por ende, el coordinador es alguien que trabaja en la cotidianidad del paciente con el equipo de acompañantes y coordina, guía, orienta en ese proceso de trabajo. El supervisor es un agente externo, se lo llama en determinadas situaciones. El coordinador forma parte del equipo y está en la diaria del proceso de trabajo. ¿Para qué sirve el coordinador o cuáles son las características que tiene el coordinador? Primero es el que le da legalidad a las estrategias, es el que valida, avala, sostiene todas las estrategias que hacen los acompañantes terapéuticos. Se trabaja desde un punto de terceridad. Si el acompañante terapéutico quiere hacer algo, el paciente no quiere, la familia no quiere, se apela a un tercero que va a ser el acompañante terapéutico, que va a el coordinador, que va a legitimar y le va a dar legalidad a las estrategias que haga el AT. Toda la información se va a centralizar y va a tener una mirada unificada a través del coordinador, ya que va a tener relación con la familia, con los padres del paciente, con el equipo tratante, con el resto de los ATs, con el resto de los profesionales. Siempre el coordinador es una presencia organizativa, más allá de ser un punto de terceridad. Funcionar como una autoridad genera la apertura a preguntas. Sin embargo, puede presentar dificultades. Le puede costar tomar distancia respecto del caso, que esto es sumamente común, o le puede costar escuchar, detectar los gestos de los ATs. El AT puede decir que la está pasando bien y los silencios o los gestos no se condicen con lo que está expresando. Puede tener dificultades para captar las demandas familiares, las inquietudes de los terapeutas. Todos los errores que pueda tener el coordinador van a caer en 4 posiciones erróneas. ¿Cuáles son esas 4 posiciones erróneas que tiene el coordinador? Patrón, profesor, padre o madre o experto. Si el coordinador, como agente, guía del proceso de trabajo en la vida cotidiana del equipo de ATES y del paciente, termina siendo un patrón, termina siendo un profesor, termina siendo un padre o una madre o termina siendo un experto, la función de coordinación no va a estar bien dada. ¿Qué implica que el coordinador caiga en la primera posición errónea, que es el patrón? Es ponerse en el lugar de amo, no escuchar, no darle trascendencia a los problemas, generarle en el AT y en el equipo una sensación de abandono. ¿Por qué? Porque busca la simplicidad, la eficiencia, quiere cobrar, si encaja, el coordinador va, gestiona el AT, lo mueve, cobra, taza a taza, cada uno para su casa. Muy del patrón capitalista, digo esto, yendo a ese concepto más económico. La segunda posición errónea es la del profesor. Muchas veces, en este caso, como soy profesor, yo no estoy coordinando o supervisando ATES, estoy dando un curso de especialización sobre coordinación y supervisión, pero uno no tiene que tener apego al saber cuando uno coordina o supervisa. No puede decir, está bien, está mal, haz esto porque es lo correcto, no hagas esto porque es erróneo. El profesor tiende a promover la fascinación y el coordinador no tiene que caer en el lugar de profesor. ¿Por qué? Porque eso va a generar estancamiento y va a generar falta de novedad. Tercera posición errónea, padre o madre. Esto de alojar al acompañante o al equipo desde un lugar paterno o materno es típico de lo transferencial. Puede generar amor o puede generar odio, tanto en algún acompañante como en otro. Puede ser una figura de autoridad o autoritaria, puede ser una figura que aloje. Hay que ir manejando esos matices. Ni patrón, ni profesor, ni padre o madre.
Y la sumatoria de estas tres figuras recae en la cuarta posición errónea, que es la del coordinador. ¿Por qué? Porque eso va a promover acompañantes terapéuticos inseguros e independientes. ¿Por qué? Porque el experto es el que no admite, que está castrado, que le falta algo y va a negar la singularidad de la T, porque lo único que le importa es mostrarse como alguien que sabe. Ahora vamos a hablar, a diferencia de la coordinación, de la, como dice ahí, de la supervisión como elemento clave. Esto es el capítulo 8 del libro de Dragotto y Frank. La supervisión es un elemento clave siempre porque va a determinar la buena práctica profesional. Está buenísimo trabajar en equipo, está buenísimo que haya un coordinador, pero el coordinador tiene que pedir junto con el equipo un supervisor. Esto va a determinar la ética que tenga el equipo de trabajo, que haya una buena práctica profesional, que haya un feedback en el proceso de trabajo y que haya una real experiencia de alimentación o de retroalimentación. Siempre el supervisor es singular, va a depender de las características o de la impronta que tenga esa persona que está supervisando, y siempre la supervisión es una función de cuidado para el equipo, para el coordinador y sobre todas las cosas para el paciente. ¿Por qué? Porque en un acompañamiento terapéutico en lo diario puede estar algo afectado, algo empantanado, y si las personas que trabajan en equipo de acompañantes tienen un coordinador, están embarrados con algo, va a necesitar su supervisor para que se puedan lograr los objetivos, las estrategias y que se trabajen los puntos ciegos a través del registro de la transferencia, que es lo que le pasa al paciente con nosotros, y de la contratransferencia, que es lo que nos pasa a nosotros con el paciente. La supervisión, ¿cómo se arma? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se implementa? Teniendo un agente externo, un supervisor, un grupo reducido de ATs, trabajando en equipo y analizando la dinámica de trabajo en encuentros semanales o quincenales. Siempre que haya sostén, que haya contención, y siempre tiene que haber una relación directa con los objetivos y con las estrategias, como les dije antes. Tienen que ser quincenal o semanal para ir trabajando todo, sosteniendo, conteniendo, logrando generar una dinámica de trabajo sólida. La supervisión tiene tres grandes momentos, según Dragotto y Frank. La primera es el inicio, donde el supervisor indaga cómo están los acompañantes, cómo se sienten, genera la posibilidad de que haya inquietudes, preguntas por parte de la T, se evalúa cada T y se evalúa el clima grupal para poder pasar después al despliegue, donde la T se comunique tanto con el coordinador como con sus compañeros para intercambiar ideas, ver los emergentes y trabajar en el registro de los acompañantes terapéuticos, indagando las sensaciones, viendo los puntos claves y trabajando en un cierre aquellas situaciones que por ahí no se pudieron hablar o los potenciales puntos de conflicto. Entonces la supervisión tiene tres momentos: inicio, despliegue y cierre. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para lograr una buena supervisión? Primero, buscarse un supervisor como la gente. Digo, yo siempre, alguien que tenga empatía, impronta, subjetiva, digo, coordinadores hay miles, supervisores hay miles, ATs hay miles, psicólogos hay miles, digo, profesores también hay miles. Pero tiene que haber un coordinador, un supervisor que tenga una propia impronta para poder alojar a la T, poder contenerlo, para ver cómo se comunica cada acompañante y poder asimilar la comunicación de cada participante, entendiendo que hay que resolver las ansiedades y ese tiene que ser el centro. El coordinador o el supervisor tienen que ser resolutivos para que se logren efectivamente las funciones operativas, para que haya distintas miradas, una mirada multifocal, que la supervisión sea un continente donde los acompañantes sean contenidos en relación a lo que le pasa al paciente y que el supervisor pueda integrar, al igual que el coordinador, los distintos elementos y los distintos participantes implicados. La familia, el paciente, los ATs, la obra social, el resto de los profesionales. La supervisión está para eso. Está marcada por la ética, al igual que la coordinación. Coordinación tiene que haber y también tiene que haber supervisión porque hay que trabajar los propios puntos ciegos. Ahora vamos a trabajar con el esquema 32 del libro de Guillermo Fernández de Adam, la supervisión. La supervisión para Guillermo Fernández de Adam es una herramienta necesaria. ¿Por qué? Porque hay intensidad y hay tensión entre la T y el paciente. Hay que tratar de proteger psíquicamente a ambas partes. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ¿qué es la supervisión? La supervisión es un soporte simbólico. Es a través de la palabra que trabajamos las ansiedades, las angustias. Siempre la supervisión es una situación bipersonal o individual. Yo tengo que mejorar y aprovechar esa experiencia de supervisión para trabajar. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las ventajas? Las desventajas. Ver cuáles son los puntos ciegos, siempre desde la ética, siempre desde reglas, normas, desde un encuadre. Entendiendo que hay alguien que demanda. ¿Quién es el que demanda? ¿Cuándo demanda? ¿Por qué demanda? ¿Quién es? ¿El equipo? ¿El AT? ¿La institución? ¿Quién pide la supervisión? Siempre hay que analizar desde la ética y desde el encuadre.
Hay dos autores que hablan de la supervisión. El primero es Valentin Barenblit y la segunda es Susana Kuras. En los dos casos se habla del concepto de demanda, nada más que Barenblit dice que hay un pedido de demanda de una TEA a una especialista con mayor experiencia, con mayor práctica o mayor entendimiento. Lo que se busca en la supervisión según Barenblit es mejorar las condiciones y la efectividad de la T, controlando y analizando las reacciones emocionales. Ahora bien, según Kuras, hay que trabajar los puntos ciegos, los problemas que la persona o el acompañante terapéutico no ve, lo que se denominan resistencias inconscientes. Siempre pensando la supervisión, según Susana Kuras, desde un lugar ético, hablando de un lugar de cotejo, de reformulación de teorías en torno a la propia práctica, pudiendo pensar qué estoy haciendo yo en el día a día, en lo cotidiano, para poder trabajar la práctica desde la teoría y desde lo ético. Ahora, segunda Adam, ¿para qué sirve la supervisión? Primero, para analizar cómo influye el inconsciente, todo lo que está reprimido en las funciones de la T o en la cotidianidad de la T. Y por ahí hay ciertos problemas que la T no tiene resueltos y está bueno que se trabajen en una supervisión. Hay que ver cuáles son los obstáculos, cuáles son los problemas alrededor de esta figura, evaluando los riesgos o las chances en las cuales se puede llegar a confundir el rol. Hay que ver si el AT cumple con el encuadre, cumple con las reglas, cumple con las normas y cumple con la legalidad del proceso. Hay que analizar también cómo actúa el AT y cómo actúa el paciente. Hay que valorar las confesiones, o como se les dice comúnmente, las autorrevelaciones. Si el paciente recibe algún comentario de la intimidad del profesional, hay que ver cómo el paciente lo recibe y ver qué información da el profesional. Hay que ver si es beneficioso o no, según el momento y cómo se aplica. Un ejemplo, una T haya pasado un proceso de la enfermedad de un familiar y el paciente lo esté pasando, y que la T le cuente esto para darle herramienta para saber cómo salir adelante. Puede estar bien utilizada esta autorrevelación o no, hay que saber cómo manejarla. E indagar los síntomas o las situaciones de goce, esto que tiene que ver con lo traumático, esta mezcla de placer y displacer que se repite, que sería opositor a la cura del paciente. Ahora vamos a hablar del texto de Rino de Mossi, con el cual trabajé un montón de tiempo, cuando trabajé en el hospital, que es un genio, donde habla de coordinación y de supervisión. Rino plantea tres conceptos diferentes: rol, dispositivo o función. El rol tiene que ver con qué es una función que alguien o algo ejecuta. El AT tiene un rol, ejerce una función, pero la función es una capacidad. Uno puede tener un rol y no tener las competencias para ejercer esa función. Ahora, es a través del rol, de esta función y de esta capacidad que yo tengo por formarme como acompañante terapéutico, que puedo supervisar y que puedo implementar con un equipo de acompañantes, siendo yo el coordinador, un dispositivo. A fin de cuentas, un dispositivo que es una organización, una maquinaria que me sirve para lograr una acción determinada o un objetivo determinado. El coordinador siempre es necesario en todos los contextos. Vino por ahí, dice que no tiene que estar especificada de manera manifiesta o explícita la figura del coordinador. A mí me gustaría que sí, porque tiene que haber una figura de legalidad, pero siempre hay que ver quién pide la coordinación, quién la demanda, lo que pide, por qué lo pide y en qué momento. Hay que orientar armando un plan, dándole valor a la entrevista con el paciente, con la familia, con el equipo de acompañantes. No dando garantías, evaluando al demandante qué es lo que le pasa, por qué hace lo que hace, y también hay que ver y conocer a la persona en ese momento. Siempre hay que trabajar con la demanda, con el pedido, con lo que quiere la persona. Viendo tu trabajo en red, trabajando en equipo, viendo cuántos ATs trabajan, quién pide la supervisión, si la pide una AT, si la pide el coordinador, si la piden todos. Siempre hay que trabajar con la singularidad y las necesidades del paciente. Viendo quién coordina, si coordina el coordinador o coordina otro AT a nivel implícito, siempre entendiendo que el encuadre lo marca el coordinador y el encuadre son las reglas. El coordinador le da consistencia a la T, le da sentido. ¿Por qué? Porque el coordinador es quien administra el dispositivo, es el que permite lograr los objetivos, le da entidad y cuerpo a la problemática del paciente y al trabajo del acompañante. ¿Qué necesitan los ATs? Primero necesitan de un coordinador. Puede estar no expresado de forma explícita, como les dije que dice Rino, pero se necesita que haya alguien que ejerza la función de coordinador. ¿Por qué digo que el coordinador es un lugar de tercero? Permite regular la escena del AT. Si hay un problema, el paciente se quiere escapar, le tengo que avisar a mi coordinador. Automáticamente se apela a un lugar de autoridad, de ley, de terceridad. ¿Qué es lo necesario? Supervisar de manera externa la vida cotidiana del AT respecto al paciente, controlar eso,
todos tienen que hacer terapia y se tienen que reunir en equipo de manera semanal o quincenal para trabajar todas las situaciones. Vamos con el cuarto apartado que habla de la supervisión como proceso educativo, y tomé algunas cosas de este texto de Rosales que están muy buenas para pensar la supervisión antes de meternos en el apartado de Loide. La supervisión tiene que tener calidad, tiene que ser el principal beneficio. Si yo superviso desde lo ético, desde el encuadre de la demanda, y toda supervisión está marcada por darle calidad al proceso. Va a generar un cambio en el paciente y en el AT. Va a haber un desarrollo personal, va a generar una mejor comunicación en el equipo, con el paciente, va a desarrollar el potencial del ser humano, de los profesionales de la salud mental para lograr objetivos respecto de las necesidades que tiene el paciente. Ahora bien, la supervisión tiene 3 áreas de ejecución: orientación, planificación e integración. La orientación que genera el supervisor es progresiva y cooperativa, coopera con otra persona para lograr una orientación progresiva. Después tenemos la planificación. Hay una planificación organizada de metas, de objetivos, de fines, para después integrar todo lo que se va a hacer con profesionalismo, con respeto y con cierta seriedad respecto del proceso, porque acuérdense que trabajamos con gente. La supervisión tiene 3 dimensiones además: eficacia, eficiencia y efectividad. La eficacia tiene que ver con formular objetivos, que el paciente pueda levantarse de la cama, pueda almorzar, pueda bañarse, pueda volver a jugar, pueda volver a trabajar. Armar escenarios, situaciones acordes a los objetivos para que ese objetivo que se plantea en la supervisión tenga un correlato en la acción y pueda determinarse si se logró o no. Segunda dimensión, la eficiencia: optimizar, captar y ejecutar todos los recursos que tenga uno a mano respecto de la familia, desde lo económico, de lo emocional, con el paciente mismo también, y uno como profesional buscando las situaciones. Y también la efectividad, adoptando estrategias de acuerdo a un propósito determinado. Yo voy a lograr implementar determinada estrategia y sobre la base de esa estrategia voy a lograr un objetivo, tal como les dije. Si yo quiero que el paciente se levante de la cama, por ahí le leo un cuento, me pongo a charlar, nos ponemos a leer el diario. Todo está marcado por la eficacia, la eficiencia y la efectividad. A estas 3 cosas tiene que apuntar la supervisión. Hay 4 tipos de supervisión: preventiva, creadora, constructiva o correctiva. La preventiva tiene que ver con anticiparse para evitar un mal mayor, una cuestión más profiláctica. La creadora tiene que ver con generar justamente la creatividad, la iniciativa y el pensamiento lateral. Por ahí uno pensaba algo de una manera y lo puede desarrollar de otra. Constructivo: toda supervisión sirve para desarrollarnos personal o profesionalmente. Y la correctiva, que va a tener que ver con las fallas o errores para determinar el logro de avances, puntualizaciones o correcciones que sean beneficiosas para el paciente y para el mismo acompañante también. ¿Qué buscamos en un buen supervisor? Y voy a volver a decirles el concepto que para mí es clave, que es la calidad. Hay que planificar, hay que capacitarse para ser supervisores, que ustedes lo hacen con este curso, pero hay que lograr satisfacer las necesidades del AT, del equipo, del coordinador, de la familia, pero hay que generar un sentido de pertenencia que muchas instituciones no lo tienen. ¿Qué tiene que tener un supervisor? Confianza, autoconfianza, tolerar la frustración, motivar al equipo, respetar las opiniones ajenas, tener seguridad y firmeza. Tiene que saber leer los escenarios, las problemáticas, las realidades y fomentar el liderazgo y el trabajo en equipo, el liderazgo de las personas con las que trabaje, buscando todo el tiempo el aprendizaje continuo. Y finalmente, el último texto, que es el libro de Lionel Loiden, Acompañamiento Terapéutico. Si bien esto ya lo vimos en el podcast, yo voy a hablar un poco, a puntear capítulos 7, 8 y 9 del libro, haciendo foco en la supervisión y haciendo cuestiones o cuestionamientos respecto del concepto de equipo. Siempre que hablamos de supervisar o de coordinar, hablamos de observar, informar y trabajar en equipo. Nosotros somos observadores como acompañantes terapéuticos y nos basamos en la teoría. La teoría le da rigurosidad a la práctica, le da un sentido, le da un encuadre, le da una legalidad a la tarea. Es importante que si uno trabaja en un hospital o en determinados lugares, acceda a la historia clínica para conocer el recorrido del paciente. Tratar de colaborar con los profesionales, no hablando desde el ego, trabajando en lo cotidiano del paciente, viendo el contexto, los valores del equipo, de la familia, del paciente y revisando nuestros propios valores. Entendiendo que nuestro foco de trabajo es la calidad de vida del paciente, nuestro autocuidado también, pero teniendo también escucha activa.
¿Por qué? Porque hay que tratar de trabajar con la mayor rigurosidad teórica posible y con la mayor objetividad, respecto de nuestra propia subjetividad. Hay que tratar de ser lo más rigurosos desde lo teórico y desde lo subjetivo. ¿Por qué? Porque somos informantes multidireccionales, dice Loide. Informamos a la obra social, al resto de los ATs, a la familia, al paciente, al terapeuta. Trabajamos con distintos ejes, sabiendo que hay un equipo de trabajo al cual tenemos que respaldar y trabajar siempre en equipo y trabajar con otro, y tomar a la psicoeducación como una herramienta vital para promover la autonomía del paciente. Hasta acá la clase integradora de la unidad 1. En el próximo video ya nos vamos a meter más de lleno con la cuestión más práctica, analizando casos y demás cuestiones. Para esto vamos a trabajar el libro de Dragotto y Frank, Clínica en las Fronteras. Vamos a trabajar el capítulo 2. Va a haber un video disponible en YouTube para que lo puedan visualizar y van a hacer una actividad en la plataforma digital. Y finalmente, para cerrar, voy a tomar una frase de Conrad Hilton que habla del éxito. El éxito está conectado con la acción. La gente exitosa se mantiene en movimiento. Hacen errores, pero nunca se dan por vencido. La coordinación y la supervisión son herramientas éticas que nos van a llevar al éxito, del paciente, del equipo, del coordinador y del supervisor, y de nuestra propia tarea. Si nos mantenemos en movimiento, vamos a poder lograr grandes cosas, pero hay que trabajar la frustración para poder salir adelante. Desde ya les agradezco por tomarse el tiempo de ver este video. Próximo video de YouTube, vamos a trabajar Clínica en las Fronteras, capítulo 2. Muchísimas gracias por ver este video, espero disfruten de mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo encuentro.